son una de las la voluntad de nuestra madre, con el altísimo costo de quebrantar las relaciones en la familia. La herencia de la ex primera dama Karen Olsen-Beck quedó distribuida entre 9 nietos y dejó por fuera a sus 3 hijos, José María, Cristiana y Kirsten, y también a algunos nietos. Ante el video publicado por Cristiana, su hermano José María únicamente se refirió con este tuit. Querida Cristiana, estoy de acuerdo con vos en que esto se resuelve en familia con un poquito de buena voluntad de todos. Como siempre, estoy a tus órdenes. Afectuosamente, tu hermano José María. Por el momento, la denuncia planteada por José María Figueres está bajo trámite en la Fiscalía. Bueno, vean ustedes, es que esto, ¿cómo puede generar una roncha tan grande, verdad, entre las familias? Muy fuerte, porque muchas veces el cuidador es el que asume la mayoría de las responsabilidades, administra bienes, administra las cuentas, coge las tarjetas, ojo, y no cometan este error de coger la tarjeta de débito o crédito de la persona que ya está qué sé yo, en una situación Con difícil. No todas las facultades, digamos. Cognitivas y cognitivas, exacto, y van y sacan al cajero automático el dinero de la pensión y lo administran. Eso no se puede hacer. Y eso daría pie a una demanda de explotación de adulto mayor, daría pie a una demanda de administración fraudulenta, como en este caso. ¿Qué es lo que hay que hacer, por favor? Busquen un abogado, una abogada, o no necesitan ni siquiera abogado. Pueden ir al juzgado de familia, de cualquier lado donde vive la persona adulta mayor, y solicitar una salvaguarda. Entonces usted, Patricia, llega al juzgado, dice, mire, mi mamá ya está enfermita, lo que recibe es una pensioncita que le dan tal y necesito poderle administrar esa platita para darle calidad de vida. Bueno, pues vayan al juzgado, cuenten esa historia, el juez les va a nombrar como garantes y entonces les van a dar una salvaguarda. Con esa salvaguarda, usted puede ir al banco y le dice, mire, a partir de este momento el dinero yo lo voy a retirar. Pero es muy importante que ustedes mes a mes le reporten al juzgado la administración de sus recursos, y entonces con eso usted se evita esa demanda de expropiación de adulto mayor y te evitas también la demanda de administración fraudulenta, porque usted le está rindiendo cuentas al juez, claro, de manera mensual. Clarísimo. Ahora, ¿qué pasa con las herencias en vida, Belisario? ¿Hay reglas diferentes? Bueno, en realidad eso es un concepto que jurídicamente no existe. Si yo no puedo heredar en vida, ¿okay? ¿Qué es lo que hago? Reparto mis bienes, más exacto, bien. Dono. No es una herencia, sino no reparto, regalo, exacto, Ese es un temazo, Patricia, es que la gente se confunde. No, es que ya yo le heredé en vida. No, eso no existe, lo que yo hice fue que le doné. Ahora, si quedan otros bienes y yo me muero, usted que le doné la casa, también tiene derecho a participar como heredera en los otros bienes que quedaron. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Ahora, cuando uno va a traspasar los bienes, el ideal es de que se reserven el derecho de usufructo. Entonces, le voy a poner a nombre de mis 5 hijos la casa, el carro, la finca, ¿ok? Pero
yo me reservo el derecho de usufructo y cuando yo muera, pues simplemente comparecen ante un notario público, se hace la eliminación del usufructo y se acabó. Eso es lo que la gente malentiende como herencia en vida. Sí, correcto. Ok, pero no existe. Ahora, algo importante también en este tema y que se ha oído mucho, ¿verdad? Donde reparto mis bienes o dono o se los regalo a mis hijos. Yo estoy viva todavía y de repente deciden vender la casa o de repente deciden y yo no tengo dónde caer, es decir, quedo totalmente desprotegida. ¿Cómo también garantizarnos eso? Porque uno no sabe las vueltas que da la vida. Exacto, qué buen punto. Por favor, entendamos bien claro, hijos, que nosotros no tenemos el derecho de exigirle a nuestros papás que tienen que darnos, traspasarnos los bienes que ellos tengan. Incluso podrían esperar mejor a la muerte, aunque no haya testamento. ¿Por qué? Porque se reparte por partes iguales. Si son el esposo que queda vivo, más los hijos, y ya no están los papás del causante, pues simplemente se reparte por partes iguales. Y hay aquí un mito. Algún día vamos a hablar de mitos. Es que tengo que testar, porque ¿y para qué? Muchas veces corren a hacer testamento. Bueno, uno testa cuando lo que quiere es dejar a un hijo sin nada, o cuando lo que quiere es distribuir ciertos legados o de alguna forma distribuir la herencia. Diferente a lo que sería lo común, digamos. Exacto, entre gente que no esté dentro del 572 del Código Civil. Ok, si vos vas a testar para dejarme a mí un derechito sobre un restaurante, maravilloso, perfecto, pero tenés que testarlo, ¿verdad? Porque ahí tenés que no hacerlo. Sos mi hijo, digamos. Exacto, pues somos buenos amigos y sos. Exacto, entonces eso se llama un legado. Sí, porque mucha gente cree que si no testa, los hijos van a quedar desprotegidos con los bienes de uno. Exacto, y eso no es cierto, eso es un mito. ¿Por qué? Porque la ley les protege. La ley les da esa condición de herederos per se. Así es que no tienen ningún problema. Ahora, aquí la gente lo que dice, no, es que necesito testar porque si no el abogado se lleva un montón de plata. Exacto, y se pierde. No es cierto. Los abogados se van a llevar la misma tajada siendo sucesión testamentaria que siendo sucesión legítima o sucesión no testamentaria. Bueno, eso es lo que sucesión legítima o testamentaria. Exacto. Ahora, hay otra situación que se da y esta es muy común, Belisario, que digamos el adulto mayor en vida, ¿verdad? De repente uno de los hijos se viene a vivir con uno. Sí. Digamos que yo sea la adulta mayor, uno de mis hijos se viene a vivir conmigo y es el que termina como cuidador o administrando mis bienes o incluso hasta una sobrina, muchas veces porque no tengo tantos hijos o ellos tienen su vida organizada. Y resulta que al yo fallecer, y ellos creen que tienen más derechos sobre esa casa donde ellos han vivido y me han cuidado, a diferencia de los otros hijos o primos. Qué buen punto, porque eso usted seguro lo vive en casa o conoce algún caso de eso, sin duda alguna. Eso ocurre, Patricia, lamentablemente eso ocurre. Y esa persona, ese sobrino, ese hijo que llegó a cuidar, no tiene mejor derecho que ninguno otro de los herederos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y entonces a veces creen que porque la cuidaron, porque le entregaron 5, 10, 15 años de su vida al cuidado permanente, la casa me pertenece. Y eso no es cierto. Si no existe un testamento en donde claramente la persona la declaró a usted como con ese legado, determinó que esa era la herencia suya, todos los demás hijos van a tener derecho a la parte de la herencia correspondiente. Vea qué interesante porque ya empiezan a llegar las consultas, Belisario. La primera, el señor fallece y le pone la propiedad a nombre del hijo mayor con la condición, ¿verdad?, en vida, hablado y de conocimiento de todos sus hermanos que lo va a repartir entre los hermanos. Esto sucedió hace 10 años. Obviamente este caballero ya tiene hijos y los hermanos siguen esperando que en qué momento reparten, porque realmente a lo que vos decís, hoy los hijos son los que van a tener derecho sobre esa propiedad, no los hermanos. Exactamente. ¿Qué pasaría en ese caso hace 10 años? Posiblemente el papá, si lo hizo correctamente, lo que tuvo que haber hecho es una escritura de donación con condición. Yo te dono a vos como hija mayor, y le pongo condiciones, ¿verdad?, a esa donación, con la condición de que usted tiene que repartirle al resto de sus hermanos, Pero si no existe una escritura que expresamente lo diga, en el sentido que es una donación condicionada, los hermanos suyos no van a poder reclamar absolutamente nada, ¿no? Así es que no pueden hacer absolutamente nada porque papá lo único que hizo fue me donó. Entonces ahora sí, yo soy el dueño, no tengo ninguna condición, no tengo ninguna obligación de nada. Entonces, en esas líneas de acción hay que tener mucho cuidado cuando usted va a pretender dejarle a un hijo
para que después ese hijo vaya a repartir. ¿Ok? Porque, ¿qué pasaría también si ese hijo se muere antes que yo? ¿Qué pasaría? ¿Verdad? Entonces, ahí la cosa se complica mucho más, ¿verdad? Porque el resto de hermanos no va a poder ir a reclamar nada al sucesorio del hermano porque existen hijos del hermano o los sobrinos, ¿verdad? Que son los que tendrían mejor derecho para poder ir a reclamar esa herencia. Entonces, mejor, siempre busquen abogado, ojalá un abogado o una abogada que sea especialista en temas de derecho sucesorio, que tenga claro cuál es el procedimiento que sigue y asesórense bien, porque muchas veces lo único que hacen son meros entuertos jurídicos que cuando llegan a ejecutar el testamento, el juez simplemente va a decir, este testamento es nulo por esto y esto y esto y esto, vayan a la sucesión legítima y punto. Dios guarde, esperemos que les haya servido muchísimo a todos esta información y asesorarse, aquí está la clave de todo. Belisario, demasiadas gracias. No, encantado y a la orden. Que pases un feliz fin de semana. Igualmente para vos. Bien, Ítalo, ¿estás ya con ritmito preparado?